Por el Gobierno municipal tiene la palabra el concejal delegado de Transporte y Medios de Comunicación, el señor Lindo. Muchas gracias, alcaldesa presidenta. Siendo sincero, esta propuesta que ustedes presentan ante el Pleno Municipal me parece lamentable. Se cumplirán en abril 75 años de la finalización de la Guerra Civil Española y el PSOE sigue luchando contra fantasmas. Se empeña una y otra vez en poner muertos encima de la mesa, en sacar partido político al concepto de las dos Españas que ya creíamos superado hasta la llegada de Zapatero al poder. Tras una transición ejemplar, promovida por la derecha, impulsada por el rey don Juan Carlos y un joven Adolfo Suárez, que en paz descanse, tras la aprobación de la Carta Magna del 78 y tras más de una decena de leyes estatales destinadas a la restitución de la dignidad de las víctimas de la guerra civil, exiliados, niños de la guerra, etc., vuelven otra vez a la carga con más demagogia y más sectarismo que nunca. Pero la demagogia solo se combate desde la verdad. Soy yo quien defiende esta propuesta por nacer en el 80, en plena democracia, para que no pequen ustedes de etiquetarme como criatura franquista ni nada parecido a lo que ya nos tienen acostumbrados. Así que vamos a empezar con la náusea. Ustedes quieren hacernos olvidar las declaraciones, por ejemplo, de Pablo Iglesias amenazando con el atentado personal a Maura, el golpe de Estado de 1934, impulsado por el PSOE, Largo Caballero y la UGT, denominado románticamente por ustedes Revolución de Asturias, y que no era otra cosa que la reacción ante la victoria democrática de la derecha republicana. Quizá tendríamos que plantearnos retirar el monumento de Largo Caballero en Madrid. Debemos obviar también el asesinato de Calvo Sotelo por militantes socialistas tras las palabras de la pasionaria del Congreso, días antes vaticinándole que aquel era su último discurso. Estos actos democráticos a todas luces, como todos los suyos, no forman parte de su memoria histórica. Son selectivamente olvidados por el imaginario de la izquierda española. Ustedes empiezan a recuperar la memoria a partir del estallido de la Guerra Civil en julio del 36. Prostituyen la historia española hasta el esperpento, olvidándose de que en una guerra todos somos víctimas. Muertos hay en todos lados. Se olvidan, por tanto, de las víctimas de las checas republicanas, donde se torturaba y asesinaba a gente de mal vivir, cuyo único delito era ser religioso o militar, o de derechas, o haber sido denunciado por algún vecino sin pruebas ni juicio alguno. Insignes personajes de la izquierda, como Santiago Carrillo, como la pasionaria o el poeta Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, eran asiduos a las checas de Fomento de Bellas Artes, las más crueles del Madrid republicano. Quizás están hablando ustedes en su propuesta de los paseillos, las sacas de presos o el genocidio de Paracuellos, donde más de 5.000 personas, niños y mujeres incluidos, fueron ejecutados por ir a misa o simplemente por votar a derechas. El señor Carrillo, que murió de viejo, sabía mucho de este hito histórico. Jamás fue juzgado debido a la ley de amnistía del 77, impulsada por el gobierno de Suárez y apoyada también por sus grupos políticos. Bien podría haberse investigado este genocidio por parte del juez Estrella Garzón, antes de ser condenado por prevaricación, pero este negó esta solicitud a la Asociación de Víctimas de Paracuellos, a la vez que pedía el certificado de defunción del caudillo. En fin, cosas veredes. Por todo ello, no sé cómo se atreven a traer esta propuesta sin el permiso de sus mayores. ¿Qué pensaría, por ejemplo, Vencerlao, el padre de María Teresa de la Vega, ese alto cargo del Ministerio de Trabajo y falangista de PRO? ¿O qué diría el padre de Rubalcaba, el fiel militar franquista suboficial de aviación? ¿O el padre de Miguel Marino, de José Bono, falangistas reputados en la tierra de Don Quijote? Y el progenitor de Bermejo, llamadme Rojo, decía las cacerías, que era este señor local, jefe local del movimiento en Areas de San Pedro. Y el padre de Barreda, el pobre fue fusilado por los republicanos por ser descendiente del marqués de Treviño. Y el abuelo secreto de Zapatero, el capitán Lozano, ese que sirvió a las órdenes de Franco para sofocar la rebelión minera de Asturias, etcétera, etcétera. Está claro que Franco dejó todo atado y bien atado, pero en el PSOE. Quieren ustedes acabar con todo, como decía el lema de sus sindicatos verticales en la última huelga general. A la UGT y a comisiones no creo que les haga gracia esta propuesta, pues defienden con saña logros sociales del franquismo que emanan del Foro del Trabajo del 38. Seguridad social, edad obligatoria de jubilación, que Zapatero subió a los 67 años, la enseñanza obligatoria y pública, creación de la FP, salario mínimo interprofesional, edad mínima para poder trabajar, compensación en caso de despido improcedente, construcción de viviendas sociales, empresas públicas como Telefónica o Repsol, también proyectos precursores de los servicios sociales llamado auxilio social, la 11. Cualquiera diría que ahora ustedes son más franquistas que el propio Franco. Por favor, dejen en paz a los muertos, dejen de practicar la nauseabunda política de los buenos y los malos, de remover el concepto de las dos Españas. Todos sabemos jugar a su juego.
aunque a algunos nos dé vergüenza hacerlo. Votaremos en contra. Señora Quintana, un país que ignora o no conoce su historia está condenado a repetirla. Por lo tanto, yo he puesto encima de la mesa hechos que también sucedieron en este país, porque sufrimos una guerra civil y por lo tanto lo que no puede ser es que se redactara en su día un plan o una ley de memoria histórica que parece que solo habla de unos hechos y los otros los olvida. Por lo tanto, yo sigo con mi argumento, que seguramente cuando termine le va a gustar y estaremos de acuerdo. Aún después del repaso a la macabra y oscura historia pasada y a los vergonzosos líderes políticos de la Segunda República por parte de la izquierda, ustedes siguen empeñados en poner los muertos encima de la mesa. Ustedes saben igual que yo que en el Madrid republicano los asesinatos también se contaron por miles y los tribunales populares, formados incluso por menores de edad o por analfabetos, condenaron a muerte a cualquier persona que llevara crucifijo, que tuviera una foto del rey en casa o una bandera rojigualda. Y vamos a hablar de Aranjuez. Aquí también, como van a sacar los muertos a pasear, yo tengo un listado de muertos desde el 36 al 39, cuando todavía Franco ni se había acercado por Aranjuez. Este listado que tengo aquí está extraído del Archivo Histórico Nacional y recoge los asesinados por milicianos republicanos en el municipio de Aranjuez. Personas con nombres y apellidos, desde chicos de 16 años hasta ancianos. Este documento es la muestra de que la izquierda no tiene vergüenza al traer a pleno propuestas como esta. ¿Son estos asesinados también responsabilidades del caudillo? ¿Son estos ribereños de los que habla su propuesta? Aquí se recogen sus profesiones, desde ganaderos hasta industriales, desde comerciantes a militares retirados. Hasta 5 alcaldes de Aranjuez aparecen aquí como asesinados en manos de los que ustedes quieren elevar a la categoría de héroes. También concejales como nosotros, por haber participado en gobiernos monárquicos o ser de la acera. Sacerdotes y religiosas, voluntarios de la Cruz Roja, los sanitarios del manicomio de Cienpozuelos, etc. Estos, los linces de la República, chequistas reconocidos y asesinos, son a los que ustedes se refieren a la hora de homenajear y de tratarlos como represaliados. El Zorrita, el Corajero, etc. A este atajo de cobardes que no tenían valor para luchar en el frente y se dedicaban al saqueo, a las violaciones sistemáticas y al asesinato a sangre fría, estos héroes estuvieron involucrados en el asesinato en Madrid de Calvo Sotelo, tras las amenazas de Casares Quiroga y la Pasionaria. En Aranjuez fueron los responsables de 3 checas en funcionamiento y culpables del asesinato, entre otros muchos, del alcalde de Aranjuez, Miguel Domenge. Tras cortarle las orejas, le colgaron boca abajo en el ayuntamiento. Su delito, haber sido administrador de Patrimonio Nacional con Alfonso XIII y comandante del ejército retirado. ¿Verían bien hacer lo mismo con el actual delegado, con don Horacio González? En fin, ¿de verdad se sienten orgullosos de esta propuesta? ¿Se sienten cómodos abriendo fosas y removiendo tumbas? Muchos pensábamos, al menos los que hemos nacido en democracia, que la transición, la ley de amnistía y la generosidad de políticos de la talla de Adolfo Suárez habían servido precisamente para dejar atrás las heridas y cicatrices de una guerra civil cruenta y sanguinaria. Todos tenemos abuelos y familiares que sufrieron la guerra en ambos bandos. Incluso Zapatero tuvo dos, por mucho que quisieran taparlo. Olvidarse torticeramente de uno de ellos para obtener rédito político y romper la paz social es una frivolidad y una responsabilidad intolerables. Ustedes ya tienen preparada la noticia para la prensa local, en que me tacharán a mí de facha de ultraderechista y al Partido Popular de heredero del franquismo. Eso no deja de ser mera basura propagandística ante su falta de proyecto y programa para Aranjuez. En homenaje cerraré mi intervención con las palabras del presidente Suárez, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En la transición nos propusimos todos los españoles la reconciliación definitiva y quisimos acabar con el mito de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas. Pensamos que en España o es obra común de todos los españoles, de todos los pueblos que la forman y de todos los ciudadanos que la integran, o simplemente no es España. Reza ahora su epitafio: la concordia fue posible, no será gracias a ustedes.